estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. En 2016, al menos 620,000 salvadoreños no tenían ningún acceso al agua. Así lo reporta la Relatoría sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de las Naciones Unidas. El Salvador cuenta con una oferta total de 20.292.9 millones de metros cúbicos de agua al año. Esta disponibilidad del recurso debe satisfacer la demanda de sus habitantes y la exigida para fines agropecuarios, industriales, energéticos y turísticos. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, El Salvador registra una precipitación promedio anual de 1.785 milímetros, que triplica el promedio anual global, y cuenta con una oferta de agua 3 veces mayor que la media anual en el planeta. Esto gracias a nuestra red hídrica nacional de 9.000 kilómetros. Pero a pesar de esta condición, El Salvador estaría al borde del estrés hídrico, es decir, que el agua es insuficiente para satisfacer las necesidades humanas. Según Naciones Unidas, se requieren 4.000 metros cúbicos de agua por habitante al año para cubrir necesidades básicas y un mínimo de 1.700. En el país, este promedio actualmente alcanza los 3.200 metros cúbicos por habitante. De acuerdo con el Plan Hídrico del Ministerio de Medio Ambiente, en el 2017 el uso doméstico del agua representó el 29.7% de la demanda nacional anual. Por su parte, la demanda industrial, agropecuaria, energética, acuícola y turística alcanzó el 22.4% del total. Se estima que en los próximos 4 años las demandas secundarias se incrementarán hasta el 24% y la demanda poblacional se reducirá en casi un punto porcentual. Respecto a la calidad del agua, con datos oficiales en 2018, de 100 puntos de muestreo a nivel nacional, 68 reportaron agua en regulares y malas condiciones. Solo 32 puntos reportaron buenas condiciones y en 0 puntos se encontró excelente calidad. Entre los contaminantes principales se encontraron metales pesados, coliformes fecales, productos plásticos, entre otras fuentes de vertidos industriales o agropecuarios. De acuerdo con las autoridades ambientales, la condición crítica del agua en El Salvador radica en una mala gestión del recurso. No hay definidas prioridades en su uso y no existen mecanismos legales para ordenar la administración del agua. Desde el año 2012, la Asamblea Legislativa estudia un anteproyecto de ley que permita regular el uso del agua. La aprobación ha encontrado obstáculos, principalmente en la definición de la entidad encargada de decidir sobre el recurso. Actualmente, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, propone que quien tome las decisiones sobre el agua debe ser una autoridad hídrica, cuya directiva la conformen un representante del gobierno, 2 de la Corporación de Municipalidades, Comures y 2 miembros de la ANEP. La propuesta ha sido rechazada ya por el Ministerio de Medio Ambiente, universidades, ambientalistas y la Iglesia Católica, quienes han advertido que de aprobarse esa iniciativa se estaría privatizando a la institución encargada de otorgar permisos de explotación, priorizar el uso del recurso, velar por su gestión eficiente, establecer costos y tasas, entre otros. La Universidad Centroamericana, UCA, la Iglesia Católica, con apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han planteado otra alternativa. Ellos proponen una mayor participación del Estado con la presencia de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud y Obras Públicas, un representante de Comures y 2 representantes del Consejo Nacional del Agua.
entidad que involucraría a actores clave como empresarios y redes comunitarias. La Constitución dice en su artículo 117 que el Estado debe ser garante de los recursos naturales. Asimismo, declara de interés social la protección, conservación y aprovechamiento racional de estos recursos. Con la aprobación de una ley de aguas, El Salvador pondría en marcha una política nacional de agua que establezca límites, prioridades y distribuya tanto para el uso doméstico primario como para el agro y la industria. Esto permitiría garantizar un equilibrio entre la satisfacción de necesidades humanas y el desarrollo de las empresas, apegándonos al respeto a la vida y a los derechos humanos. Estos son los datos de esta noche en Prisma. Continuamos con más contenido en Focos. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Buenas noches. Hola, Saúl. Hola, Karen. Bienvenidos todos a Focos. Esta noche es una edición especial de Focos porque desde hoy, 24 de junio, hasta el domingo 15 de julio, Focos se va a transmitir en un horario especial de 8 a 9 de la noche. Así es que hoy iniciamos con esta entrevista. Saúl. Así es, Karen, una entrevista para inaugurar este ciclo de horario especial, teniendo en cuenta la programación del Mundial. Tendremos un programa de 1 hora, donde estaremos alternándonos hasta el 15 de julio con la entrevista de Zoom, conducida por Alberto Arene, pero a partir de esa fecha ya tendremos un programa de 1 hora 30, juntando nuevamente todos los segmentos. Esta noche vamos a hablar sobre la Sala de lo Constitucional y sobre la lucha contra la corrupción. Y es que durante los últimos 9 años, la actual Sala de lo Constitucional ha sentado importantes bases normativas en el combate a este flagelo contra los abusos del poder y la corrupción. Sentencias sobre el control a presupuestos generales, el impulso de juicios por enriquecimiento ilícito contra funcionarios públicos y el respaldo a leyes en el combate a la narcoactividad son algunas de estas, Karen. Así es. Y esto no ha sido suficiente. En la práctica, la discrecionalidad del poder, la inaplicabilidad de las leyes y el débil combate penal a la corrupción e impunidad constituyen en la práctica grandes frenos para que como país podamos dar un salto cualitativo en el combate a la corrupción. Por eso hoy nos preguntamos qué le hereda la Sala de lo Constitucional saliente al país en esta materia, cómo interpreta los desafíos que aún le quedan pendientes y qué retos asumirán los magistrados que los van a sustituir en esta nueva elección. Para profundizar sobre estos temas, hoy nos acompaña, tenemos el gusto de tener en la mesa de matices por primera vez a Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional, a quien le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, un saludo Saúl, Karen, gracias por la invitación. Bueno, magistrado, queremos empezar hablando del trabajo de la Sala de lo Constitucional. Un elemento importante para esta discusión que hay que tener en cuenta es que en 2010 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el traslado de fondos entre instituciones del Ejecutivo.
y que estos fueran a dar a la cuenta de gastos reservados de la presidencia. Sin embargo, como lo sabemos, la investigación de la Fiscalía General de la República evidencia que en la gestión del expresidente Mauricio Funes se evadió la sentencia de la sala, lo que permitió que fuera incrementando la partida de gastos reservados de la presidencia hasta que se terminó ejecutando un 50% de gastos reservados sobre el presupuesto total que ejecutó Casa Presidencial. No advirtió la Sala de lo Constitucional sobre cómo se estaba evadiendo esta sentencia y cómo se seguía incrementando exponencialmente la partida de gastos reservados. Bueno, si ustedes me lo permiten, puedo retroceder un poco antes de 2010. En el año 2004, con el gobierno del presidente Saca, se impulsó una ley de presupuesto que autorizaba la transferencia de fondos de una partida a otra para que luego, a través de un simple acuerdo en el ramo ejecutivo, se trasladaran los fondos hacia Casa Presidencial. En aquella oportunidad, la Sala de lo Constitucional declaró que esas transferencias de fondos eran constitucionales, toda vez que no se superaran los montos globales autorizados en el presupuesto. Esto significaba que el Poder Ejecutivo tenía libertad, autonomía para poder transferir fondos de una partida a otra, alterando lo que la Asamblea Legislativa había decidido. En esa oportunidad, repito, en el año 2004, la entonces Sala de lo Constitucional validó esta forma de actuar y el manejo de los fondos públicos. Yo creo que esto es el origen de lo que hemos visto y de lo que estamos viendo en los últimos meses acerca de las enormes cantidades de dinero de las que ha dispuesto Casa Presidencial para usos discrecionales, que ahora lo estamos viendo que van a parar a manos privadas a través de posibles enriquecimientos ilícitos. Esta misma dinámica la siguió el presidente Funes cuando llegó al poder en el año 2009, consignó en las leyes de presupuesto exactamente los mismos parámetros, pero entonces presentaron demanda de inconstitucionalidad. Algunas personas que antes creían que era constitucional, cuando llega el FMLN al poder, impugnan las leyes diciendo que ahora sí es inconstitucional. Algunos exfuncionarios de Arena llegaron a impugnar esa ley. Está hablando, por ejemplo, del ex vicepresidente. Estoy hablando del ex vicepresidente Borgo Bustamante. Exactamente. Entonces, la Sala de lo Constitucional en el año 2010 efectivamente declaró que era inconstitucional que se transfirieran fondos de una partida a otra. Y es que en realidad el presupuesto general del Estado quizás no se le presta la debida atención porque es el origen de todas las apropiaciones, malversaciones y enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Saber para dónde y cuánto es el dinero que se destina para cada uno de los rubros creo que es importante. Y ahora yo lo veo con mayor nitidez, la vinculación que existe entre distribución de presupuesto y violaciones a derechos humanos. Me explico. Me parece que si, por ejemplo, los rubros para proteger derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo o la seguridad son rubros insuficientes, seguro que tendremos violaciones a derechos humanos mucho más intensos si estuvieran con una cobertura suficiente presupuestariamente hablando. Magistrado, Karen hacía una pregunta al inicio. El contexto que usted nos hace es importante para poder situarnos de lo que estamos hablando. Justamente porque ustedes identificaron un vicio que podría repercutir en costos en derechos sociales, como usted lo está exponiendo, al incrementar esta partida discrecional en la presidencia y al ver que con el tiempo, a pesar de la sentencia, esta partida seguía creciendo dentro de Casa Presidencial. ¿No hubo una intención por parte de la Sala de hacer una audiencia de seguimiento sobre esa sentencia y comenzar a cuestionar a Hacienda si efectivamente se estaba cumpliendo? No se hizo. El problema que presentan estas leyes, que son de duración limitada de 1 año, porque rigen los presupuestos para 1 año justamente,
es que los tiempos no alcanzan para fiscalizar la ejecución de cumplimiento de esta sentencia. ¿Por qué? Porque... Pero sí que sentaba precedente, perdón que lo interrumpa, para los siguientes años. Claro. Se pudo haber hecho audiencias de seguimiento en los siguientes años. Es que en los siguientes años también venían a impugnar de nuevo la ley. En el año 2010 se impugnó la ley, en el año 2011 también se impugnó la ley, porque utilizaban un mecanismo distinto al burdo acuerdo de transferencias por parte del Ministerio de Hacienda. Se impugnó la ley de presupuesto. Se impugnó la ley de presupuesto 2011. Entonces la sala ya no podía dar seguimiento a una sentencia que ya no tenía vigencia, digamos, porque el ejercicio fiscal que había enjuiciado ya había concluido. Claro. Entonces empezaba de nuevo a conocer de un nuevo proceso contra una nueva ley que articulaba unos mecanismos que llegaban prácticamente a lo mismo. ¿En qué sentido? Si en un principio, a través de un acuerdo, se autorizaban las transferencias de manera abierta, después en el 2011, por ejemplo, se aprobó la ley en el sentido de crear en todos los ministerios unas cuotas importantes de gastos imprevistos, y estos gastos imprevistos alimentaban una gran cuenta que se llamaba financiamiento de gastos imprevistos, en donde se obligaba a todas las instituciones a transferir los fondos de gastos imprevistos al financiamiento de esta gran cuenta que se llamaba así, financiamiento para gastos imprevistos. Eso en 2012. 2011. Y luego, con posterioridad, se autorizaba de nuevo al Ministerio de Hacienda para que transfiriera fondos de una partida a otra. Lo que quiero decir es que los gobiernos han utilizado diferentes mecanismos para que desde la Presidencia de la República se puedan disponer importantes cantidades de dinero. Ahora, magistrado, Rodolfo González, otro magistrado de la Sala de lo Constitucional, recientemente dio una entrevista a Diario El Mundo y reconoció haber escuchado más de alguna vez que el Ministerio de Hacienda estaba violando dicha sentencia. Cuando se da esta declaración, lo primero que nosotros nos preguntamos es si se informó al interior de la Sala de lo Constitucional ese tipo de movimientos y si no había otra manera por la cual advertir a una institución como una Corte de Cuentas que sí podía tener una fiscalización mucho más amplia a un año fiscal. ¿Eso tampoco se contempló? Mira, las instituciones no son verdaderamente transparentes respecto al manejo de los fondos públicos. Como digo, las leyes de presupuesto que tienen una duración limitada y algunas de las sentencias, creo que esta de 2010 se pronunció en agosto, finales de agosto, poco tiempo para que terminara el año fiscal. La sentencia de 2011 creo que se pronunció en noviembre de 2011, prácticamente se había agotado, digamos, el año fiscal, y por lo tanto no hay espacio para dar un seguimiento. Mira, nosotros hemos partido de la lealtad institucional, en el sentido de que nosotros hemos esperado y seguimos esperando que las instituciones cumplan, porque es lo que les corresponde con los dictados de la sentencia, el sentido de las sentencias. Es decir, no podría ser adecuado, y de hecho no lo hacemos, no damos seguimiento absolutamente a todas las sentencias que pronunciamos. Esperamos que los funcionarios cumplan de buena fe. Magistrado, queremos volver a algo que usted estaba poniendo sobre la mesa. En 2004, ya lo estaba mencionando usted, se presentó una demanda justamente a las transferencias desde instituciones del Ejecutivo a la cuenta de gastos reservados. Esta demanda fue presentada por Shafiq Handal, el entonces diputado Salvador Sánchez Serén y el entonces también diputado Gerson Martínez. En 2010, ya decía, fue presentada por el ex vicepresidente Enrique Borgo Bustamante. Usted en ese momento era magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. En 2004. En 2004. Y en 2004 dijo que el fallo de sus colegas era jurídicamente insostenible, públicamente indefendible y contrario a la Constitución. Si no habían argumentos jurídicos en ese momento, ¿usted cree que la sala en ese año presidida por Agustín García Calderón actuó deliberadamente para favorecer al gobierno de turno? Mira, yo creo que, bueno, hago historia un poco sobre esto. Yo fui electo magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional en el año 2003 y me llamaron para integrar la sala por primera vez en octubre de 2004.
Y aprovechando mi permanencia de un par de días ahí, los magistrados que integraban la sala me dijeron, mira, aquí hay una propuesta de sentencia sobre un tema relacionado con presupuesto que está orientado a permitirle al presidente de la República disponer de fondos sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa, porque esto implica un trámite más burocrático y como que tiene poco margen el presidente de la República. Bueno, yo vi el proyecto, me pareció que era totalmente insostenible, como lo digo ahí, jurídicamente. Me parecía que era una manera de permitir vaciar los fondos públicos para trasladarlos a usos discrecionales de la Presidencia de la República. A mí me parecía, como lo digo en el voto, que me daba la impresión que los magistrados de la época estaban siendo influenciados por Casa Presidencial para emitir una sentencia en ese sentido. ¿Le daba esa impresión a usted o es que realmente esto estaba ocurriendo, maestro? Me daba esa impresión, porque, y así lo digo no estoy diciendo ni revelando nada nuevo, ahí está mi voto, en donde les digo prácticamente que no estoy de acuerdo y que estoy sorprendido por lo que están haciendo, habilitando al propio Ejecutivo para que con simples acuerdos se transfieran cantidades de dinero a la presidencia. Es más, mencioné algo que luego me di cuenta que no les gustó el tono en que se los dije, que me pareció que uno de los valores que deben caracterizar a los jueces no se puso de manifiesto en esta sentencia, como es la independencia judicial. Desde mi punto de vista, había una clara injerencia de parte de Casa Presidencial en la decisión que adoptó en esa época la Sala de lo Constitucional. Y la actitud de los entonces magistrados no me pareció correcta. Bueno, es más, a mí cuando me preguntan, mire, ¿cuál ha sido su peor frustración en los 22 años de carrera judicial? Pongo ese día de octubre, en donde me pareció que la entonces Sala de lo Constitucional, presidida por Agustín García Calderón, no se tomaban las cosas en serio. Y yo creo que si desde entonces se hubiera puesto freno, probablemente no habría ocurrido lo que hoy vemos que probablemente ocurrió. Sin embargo, hay que atender también al contexto en el que surge una resolución totalmente distinta en 2010. En 2010 hay un gobierno de izquierdas que llega a la presidencia de la República y la correlación política en el país también cambia. También llega una nueva Sala de lo Constitucional. Y mi pregunta va orientada a esto. La correlación política externa a lo que sucedía en el ambiente, no solo dentro de la sala, la presión política adicional, el movimiento social, fue un factor que terminó llevando a una sentencia totalmente diferente a la de 2004, es decir, acá hubo todas las condiciones entonces para poder impulsar una inconstitucionalidad del movimiento de ese tipo de partidas. ¿Le da usted un crédito a ese contexto? Mira, yo creo que el tema de la independencia de los jueces, más allá de las tentaciones que tienen los poderes externos para presionar, creo que el tema de la independencia es un principio ético personal, individual, que reside en la persona del juez. El juez puede estar siendo bombardeado, atacado, pretendiendo que se resuelvan las cosas como sectores lo solicitan, pero yo creo que el posicionamiento del juez tiene que ser jurídico, técnico, respetuoso de la Constitución, y eso es lo que nosotros a partir de 2009 hemos pregonado, ¿no? Y afortunadamente han habido un grupo de magistrados dispuestos a enfrentar al poder, a los sectores que suelen ejercer influencia en los jueces para que se adopten decisiones en determinado sentido. Bien. Bueno, magistrado, vamos a hacer un primer corte, hacemos una pausa, vamos a continuar al regresar conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco. Ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche conversamos con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco. Magistrado, la ley de enriquecimiento ilícito que da facultades a la sección de probidad está vigente desde 1959, pero durante 56 años, es decir, de 1959 hasta 2015, ningún funcionario había sido llevado a juicio civil por indicios de aumento injustificado de su patrimonio, hasta que en 2015 finalmente la Corte Plena decidió enviar a juicio al diputado del PCN, Reinaldo Cardosa. Desde entonces, 22 informes han sido llevados a Corte Plena y han ocurrido unos 15 juicios por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo explica usted que durante décadas la sección de probidad fuera incapaz de lograr que se enjuiciara civilmente a funcionarios públicos? Mira, nuestras instituciones en El Salvador no se han caracterizado por el combate a la corrupción, sino precisamente por lo contrario, por dar cobertura a la impunidad. Es más, yo creo que incluso todavía no hay verdadera conciencia de la magnitud de los problemas que genera la corrupción en El Salvador. Me da la impresión a veces que el país necesita como asombrarse todavía más para generar esa conciencia en la ciudadanía, en los funcionarios, en las instituciones. Pero, magistrado, dentro de la institución, ¿qué cambió? Es decir, el mismo cuerpo legal, 56 años sin juicios, ni siquiera sin que se lograra avanzar a etapa de juicio civil. ¿Qué cambió en 2015? Coincidió la correlación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo llegué en el 2009, como ya lo dijimos, y para entonces era materialmente imposible obtener votos para impulsar esta clase de procesos. Es más, si retrocedemos todavía más, en el año 2005, esta Corte, presidida por el doctor Agustín García Calderón, cercenó las atribuciones que tenía la sección de probidad, prohibiéndole realizar investigaciones en las instituciones bancarias y que solo la Corte lo iba a hacer directamente. Por lo tanto, permaneció prácticamente inactiva esta sección de probidad desde 2005 hasta 2015, durante 10 años, que no se pudo retomar el trabajo, no se pudo iniciar, más bien dicho, un trabajo de investigación. En el 2015 se volvió a plantear el tema y ahí hubo los votos suficientes para decir: sección de probidad, usted tiene facultades para realizar investigaciones, porque esa es la naturaleza de la sección de probidad, servir como órgano instructor de las diligencias. Y bajo esa concepción se obtuvo los votos para declarar que habían indicios, creo que por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia, se declaró que habían indicios de enriquecimiento. Yo quiero aclarar de que la Corte Suprema tiene esta atribución nada más para declarar si hay indicios, no para condenar, ni para declarar en sentencia definitiva la certeza del enriquecimiento, sino únicamente identificar indicios y ordenar el juicio por enriquecimiento ante los tribunales ordinarios. Magistrado, algunas voces dentro de la sociedad civil dicen que es importante actualizar una ley que data de 1959 para poderle poner más dientes
y un mayor control respecto al enriquecimiento ilícito, potencial enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos. Este año se declaró inconstitucional una ley de probidad que pretendía justamente superar esa ley de 1959. Ustedes argumentaron que la Asamblea Legislativa se había saltado un paso, que era consultar a la Corte un tema de carácter administrativo, como es esta ley. Al final fue declarada inconstitucional, volvió a activarse la del 59, pero de fondo y bajo su perspectiva, ¿cuáles son las condiciones de una normativa en materia de probidad que sean superiores y actuales a un combate al enriquecimiento ilícito en el país hoy en día? ¿Hay algunos criterios que usted podría compartir para poder orientar al legislador a poder tener conciencia o que la Corte proponga ese tipo de normativa? Mira, efectivamente se aprobó una ley de probidad supuestamente novedosa, moderna, pero de la simple lectura se advertía que era todo lo contrario. Estaba orientada a evitar los juicios. Es más, no desarrollaba los juicios por enriquecimiento. Tenía esa falencia. Pero no fue por ese motivo que se declaró inconstitucional, sino porque una ley de esta naturaleza, se dice en la sentencia, tiene que ser a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, porque está refiriéndose a una institución, la sección de probidad, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, y el artículo 133 otorga la facultad exclusiva de iniciativa de ley a la Corte Suprema de Justicia para estos temas. Ahora, yo creo que la ley de enriquecimiento ilícito, con la que estamos trabajando todavía, es cierto que contiene un lenguaje y una nomenclatura un poco obsoleta, ¿no? Pero constituyen herramientas mínimas suficientes para trabajar en el combate a la corrupción. Digo porque faculta a la sección de probidad a realizar investigaciones, a pedir informaciones, se permite a los funcionarios aportar los elementos de descargo. Pero es una pena muy baja respecto a lo que podría ser solicitado por parte del Estado ante un enriquecimiento ilícito. Es que estos son juicios civiles, no hay penas, digamos, de prisión. No digo, de responder monetariamente ante un enriquecimiento ilícito al Estado. La Constitución, el artículo 240, dice que deberá devolver al Estado o al municipio lo que se hubiera apropiado indebidamente. ¿Con eso cree usted que está garantizado entonces que sí tiene una respuesta el juicio civil? El juicio civil sí. Lo que pasa es que el enriquecimiento ilícito también es delito. También es delito y por lo tanto debe de procesarse penalmente a los funcionarios para que sufran pues, la prisión que les corresponde. De manera que quitarle todos los bienes obtenidos ilícitamente y además que cumplan una pena de prisión, claro, desde mi punto de vista creo que es suficiente. Ahora, magistrado, solo aclárenos algo. Estaba recordando ya usted que la Corte Suprema de Justicia tiene facultad de presentar iniciativas de ley. ¿Se ha trabajado entonces una propuesta de anteproyecto de ley de probidad desde la Corte Suprema de Justicia? Sí, hay un proyecto justamente a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuándo se presentará a la Asamblea? Hay una propuesta, no lo hemos terminado de ver dentro de la Corte Suprema de Justicia y no tenemos fecha para hacerlo. Estamos realizando, digamos, análisis de algunos funcionarios y prácticamente en eso nos hemos dedicado todos los martes a conocer casos de probidad, pero casos concretos, de manera que el tema de la ley, que ya se planteó la necesidad, espero que pronto se pueda... No será durante su gestión, porque ya le quedan unos días nada más. Sí, 3 semanas. Hasta hace solo 3 meses, usted se estaba quejando por el retraso injustificado de la sección de probidad en la presentación de informes finales de investigaciones de funcionarios ligados a Gana, Arena y al FMLN. ¿Le parece a usted que el trabajo de la sección se ha deteriorado desde que Carlos Pineda, director de la sección de probidad, se presentó como candidato a magistrado? Mira, no quiero vincularlo exactamente con ese dato, pero sí yo he percibido que en la sección de probidad se ha bajado el ritmo, también en la misma Corte Suprema de Justicia. Los temas de probidad no parecen ser prioritarios. ¿Por qué no? Y esto lo he dicho yo en la Corte. No, es lo que percibo de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿y por qué lo percibe? ¿En qué elementos específicos lo percibe y cómo lo explica? Bueno, por ejemplo,
hemos dilatado el conocimiento de los casos que están ya listos para presentarse. Se ha venido aplazando, se retira de la agenda, se plantea de nuevo, aparecen circunstancias que obligan a retirarlo de nuevo. Es una táctica dilatoria que, tal como lo he dicho yo en Corte Plena, tengo la percepción de que institucionalmente, yo no quiero señalar a magistrados concretos, pero institucionalmente el ritmo que traía la Corte Suprema de Justicia en el combate a la corrupción a través de los casos de probidad es evidente que ha bajado. Y no es casual que sea en un contexto previo a una elección. Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Pero qué intereses están detrás de estos procesos dilatados, de este ritmo que se baja de trabajo en la sección de probidad y en la Corte Plena? Mira, esto es un misterio, ¿no? Porque es como que de repente... Pero es muy grave. Claro que sí, es muy grave. ¿Pero usted qué sospecha? Es muy grave. Bueno, yo sospecho de que institucionalmente la Corte ha bajado el ritmo, no tiene prioridad en combatir la corrupción investigando a estos funcionarios. Los informes están ya listos para ser presentados, se están presentando. Lo que pasa es que algunos, por ejemplo, el de la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, llevamos 3 semanas analizando el informe, porque son muchas transacciones que deben de explicar ante la Corte Suprema, demasiadas transacciones, muchas cuentas bancarias. Hay que reconocer que tiene su complejidad, no es solo de llegar y decir, miren, aquí está este funcionario, que las cuentas no le cuadran. ¿Qué hacemos? ¿Lo declaramos que hay indicios o no? No se trata de eso. Ahora, se trata de conocer cada una de las transacciones. Pero mira, yo lo digo aquí públicamente, como lo he dicho en la Corte Suprema, tengo la percepción de que el ritmo ha bajado. No sé cuáles son las motivaciones para esa disminución, porque prácticamente caímos en una parálisis y yo por lo menos he dejado la huella a través de escritos, a través de intervenciones, diciendo, miren, démosle prioridad al combate de la corrupción. Lo interrumpo porque quiero insistir en esto. Si usted sospecha de esto, si tiene evidencias que ve cómo se ha retrasado el proceso, ¿qué va a hacer? Es decir, más que pronunciarse públicamente en la Corte o en los medios de comunicación, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede poner un aviso a la Fiscalía, por ejemplo? Bueno, yo creo que esto, yo no lo estoy revelando por primera vez acá. Claro. Eso está visible, ¿no? La sociedad está reclamando qué pasa con probidad. ¿Pero qué la Fiscalía sabe. ¿Qué consecuencias tendrían las personas que podrían estar detrás de estos retrasos deliberados? Yo creo que si hay una investigación, debe de existir alguna responsabilidad, ¿no? Para quienes están deliberadamente retrasando la toma de decisiones. Tendría que tener evidencias, como les digo, ¿no? Yo, por eso, he llamado la percepción de que la Corte Suprema está paralizada en estos temas. Muy bien. Usted se ha referido en términos como que la actuación de previas salas, específicamente en el caso del 2004, con la sentencia que habíamos comentado anteriormente con el tema de la partida secreta, usted hablaba que una resolución de este tipo mermaba la fuerza moral que debería respaldar decisiones que emiten los tribunales. En el caso puntual, en el caso del retraso de la investigación de probidad, usted no tiene los elementos con los que sí contaba en el año 2004 para poder determinar que dentro de sus colegas hay elementos que merman la moralidad del ejercicio profesional de un magistrado de Corte Suprema de Justicia en materia de combate a la corrupción, en materia de investigación de probidad, magistrado. Hoy por hoy usted no tiene esos elementos. No. Y bueno, si bien es cierto que dentro de 3 semanas nosotros dejamos la Corte Suprema de Justicia, se entiende, se espera que la Corte continúa con la obligación de conocer los casos de probidad. Es decir, nosotros tampoco nos hemos impuesto el reto de que en nuestro mandato deben conocerse los mayores casos de corrupción. No nos hemos propuesto eso. Hemos propuesto con conocer aquellos que, de acuerdo a la correlación que existe en la Corte Suprema de Justicia, podamos conocer. Si hay algunos casos que no se alcanzaron los votos o que se vino retrasando su conocimiento, por varias razones. Mira, el señor Nayib Bukele presentó una recusación contra mi persona.
¿Eso qué implica? Implica que una sesión plenaria se dedique para conocer la recusación. ¿Cuál es el trámite que se le da? Oigamos al magistrado Sidney Blanco sobre los motivos por los que nos recusa. Y estos motivos los conocemos la siguiente semana, y la siguiente semana decidimos si son válidos o no los motivos. Pues la siguiente semana únicamente dicen no son válidos. Pues entonces hasta la siguiente semana los vamos a conocer. Luego presenta el señor Sigfrido Reyes una recusación contra 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional por llamarnos porque somos sus enemigos. Se conoce en corte plena. Nosotros no salimos de la sala, de la corte, porque nosotros somos a quienes se nos están señalando que debemos abstenernos. Lo que quiero explicar es que los trámites procesales dilatorios son los que han contribuido a que estos casos no se hayan conocido. Entonces, la famosa recusación del señor Sigfrido Reyes no se ha podido conocer. Los magistrados no han decidido sobre eso. Pero sobre lo que sí ya hubo una resolución final es que la Corte en plena ha decidido no enviar a juicio a propósito civil por enriquecimiento ilícito a Nayib Bukele. Sin embargo, usted fue uno de los magistrados que se opuso a esa decisión por parte de la Corte plena. No hemos conocido de fondo el argumento por el cual usted decide tomar esta decisión. ¿Lo puede explicar? Claro, está por escrito también. En el caso del señor Bukele, yo, al igual que 5 compañeros de la Corte Suprema de Justicia, considerábamos que el hecho de que el señor Bukele, sus ingresos hayan sido en virtud de donaciones que recibía de la empresa Overmed, debió declararlos ante el Ministerio de Hacienda y no los declaró. Entonces la tesis que hemos sostenido es que un funcionario a quien se le exige ser más transparente que cualquier ciudadano debe de declarar todos los ingresos que percibe y además pagar los impuestos que corresponde. Y en el caso del señor Bukele, no solo no declaró los impuestos, los ingresos, es que no pagó los impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, también mi planteamiento era de que el señor Bukele era el representante de Overmed desde 2004 a 2012. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública prohíbe ofertar en licitaciones de la Administración Pública a los miembros de los consejos municipales. Entonces, a partir de 2012 a 2016, esta empresa de publicidad ganó, digamos, 38 licitaciones con la administración pública en 3 años. ¿El representante de Overmed? No, dejó de serlo porque él traspasó las acciones a su hermano, traspasó las acciones. Pero en nuestro voto desarrollamos el tema del fraude. El fraude es realizar un acto simulado para cumplir un mandato legal. Entonces decimos que aquí probablemente hay fraude de ley, porque para poder ofertar la empresa de publicidad tiene que estar desvinculado el señor Nayib Bukele. Y entonces lo hizo y eso habilitó para que Overmed participara en licitaciones. Pero nosotros sostenemos de que esta desvinculación tiene que ser objetiva, real, demostrable, y lo que se ha comprobado es todo lo contrario, es que sigue vinculado a la empresa. ¿De qué manera? Bueno, la empresa le entrega dineros, importantes cantidades de dinero. Y eso representa un vínculo material. Y representa una vinculación directa. Entonces, por lo tanto, la tesis era que la Fiscalía debía investigar si esas contrataciones con la administración pública se hicieron en fraude de ley. Porque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones con la administración pública prohíbe expresamente a los consejos municipales participar en licitaciones. Esos fueron, digamos, mis desacuerdos con los colegas, con los 9 magistrados que dijeron que no había enriquecimiento ilícito. Desde mi punto de vista, habían elementos o indicios, que es lo que determinamos, para hacer el juicio civil. Y además habían elementos para, tal como se hizo,
certificar a la Fiscalía para que indague la regularidad en esas actuaciones. Bien, muchísimas gracias, magistrado Sidney Blanco, por habernos acompañado esta noche en la entrevista de Matices. Muchas gracias. Bueno, Saúl, nosotros cerramos aquí esta entrevista, pero todavía tenemos contenidos en Focos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Según datos del gobierno estadounidense, desde a mediados de abril, más de 2.300 niños y adolescentes han sido separados de sus padres cuando estos intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Esto forma parte de la medida llamada Plan Tolerancia Cero, como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump. El gobierno salvadoreño condenó los efectos del plan y dijo que estos conllevan a violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. Tras la presión internacional, el presidente Donald Trump anunció que revertiría esta medida. Sin embargo, sostuvo que mantendría mano fuerte para detener la migración ilegal a los Estados Unidos. Para hablar sobre estos acontecimientos, nos enlazamos desde la sala de Focos hasta Washington, D.C., con el periodista y corresponsal de France 24, Bricio Segovia. Bienvenido, Bricio. Hola, un placer estar con ustedes. Bien, ¿cuál era el propósito del gobierno estadounidense con la llamada política tolerancia cero que separaba a los niños de sus padres y los recluía en centros de detención? La administración argumentaba esta política de cero tolerancia, que por cierto la implementó bajo la orden del fiscal general Jeff Sessions en abril pasado. Tenía dos finalidades. La primera de ellas era la de intentar frenar el número de indocumentados que cruzaban la frontera, es decir, la protección de las fronteras. Y lo segundo era evitar, según dice la administración, que estos migrantes acabaran cayendo en redes delictivas, como por ejemplo bandas como las maras. Ahora bien, es importante destacar que a lo que llevó esta política es precisamente a que personas que buscaban asilo y que no estaban intentando entrar o cruzar la frontera de una manera ilegal, también fueran tratadas como delincuentes y por lo tanto dentro del sistema jurídico y burocrático en el que caían, pues ahí se veían afectados por esta ley en la que no se les permitía mantener a los niños, a los hijos con los que venían acompañados, pues durante más de 20 días, y de ahí que se llevara a cabo una separación familiar. Es decir, el proceso legal duraba más tiempo para los padres, por lo tanto no podrían mantener a los hijos junto a ellos, y es por eso que se llegó a esta situación. ¿Consideras tú que era a través del miedo que se generaba para separar a las familias de sus hijos que iba a evitar que estas personas cruzaran la frontera? ¿Esa era la estrategia de Donald Trump para evitar que muchos se atrevieran a cruzar la frontera?
Sí, es la técnica de la disuasión. De hecho, el mismo fiscal general Jeff Sessions lo decía públicamente, que el ir acompañado de un niño no dejaba fuera la posibilidad de que fuera detenida una familia, y la nueva política cero lo que hacía era no daba inmunidad por el hecho de venir acompañado con un hijo, sino que más bien lo contrario. Usted se arriesgaba a que le separáramos de sus hijos. Por lo tanto, es disuasión absoluta para evitar que más migrantes llegaran acompañados de hijos. De acuerdo, la comunidad internacional ha manifestado que estas acciones eran constitutivas de violaciones a los derechos humanos. Con sus acciones, el presidente Trump denota que probablemente no le importaría violar los derechos humanos con tal de detener la irrupción ilegal en la frontera de parte de los migrantes centroamericanos y mexicanos. Bueno, yo no sé si el presidente Donald Trump, su intención o digamos sus objetivos van más allá de vulnerar los derechos humanos o no. Lo que sí sé son los datos que tenemos hoy en día y las imágenes que hemos visto, y en el contexto en el que se da. El contexto es: Estados Unidos acaba de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El contexto es también, y las pruebas que tenemos hasta ahora, es que se estaba metiendo y reteniendo a familias, tanto si fueran menores como si fueran adultos, en jaulas, literalmente, y por lo tanto también se estaba dando una separación familiar, en la que conocemos incluso que esta separación se estaba llevando a cabo en personas tan pequeñas como de 3 años e incluso bebés. Si eso constituye una vulneración de los derechos humanos, pues sí. Bien, sin embargo, el presidente anunció el pasado miércoles que revocaba esta política y pues anteriormente decía que solo el Congreso la podía revocar, luego cambia de opinión, la revoca por ciertos factores. Sin embargo, siempre insta al Congreso a regular sobre esto. ¿Qué provocó justamente que el presidente Trump reculara en su decisión? ¿Qué actores influyeron en este cambio? La presión social, la presión mediática y la indignación que se había generado no solamente dentro del país, sino también fuera de Estados Unidos. Pero no nos dejemos engañar. El presidente Donald Trump no ha reculado. El presidente Donald Trump se está saliendo con la suya con este decreto que ha firmado. De hecho, es un decreto innecesario. Lo único que dicta este decreto es: yo le pido a mi fiscal general que busque la manera legal de que yo pueda retener a estas familias unidas, pero retenerlas de manera indefinida. Estos acontecimientos recientes podrían inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata en las próximas elecciones al Congreso, y que se abriese la posibilidad entonces de una reforma migratoria. Donald Trump, donde vio las alarmas, fue precisamente cuando parte del sector republicano se estaba mostrando crítico con esta política de separación de familias, y ahí es donde se convirtió en una bola demasiado grande para gestionarla, es decir, se convirtió en una crisis institucional que no sabían cómo gestionar, y de ahí que Donald Trump hiciera este teatrillo con este decreto. Lo que ha hecho es una muestra más a ese sector de su electorado, no nos engañemos, de su electorado, que para decirles: miren, yo no voy a ser cruel y yo no voy a separar a familias, pero él está velando por esa brecha que empezó a haber dentro del sector republicano. Para nada esta política o este cambio aparente de dirección que ha tomado va dirigido a los que no son sus simpatizantes, porque tienen muy claro que ellos no le van a dar el voto. Es decir, que esto no se traduce en una mayoría demócrata necesariamente en el Congreso en las próximas elecciones. En todo caso, de llegar a ocurrir una mayoría demócrata, ¿crees viable una reforma migratoria y que pues se regulen estas cosas a favor de los migrantes centroamericanos y mexicanos? No está claro que el votante republicano se vaya a ver afectado precisamente por todas las muestras que hemos visto durante el tiempo que lleva Donald Trump en la Casa Blanca, y por lo tanto no tenemos por qué anticipar una victoria demócrata en el Congreso, en alguna de sus cámaras, y por lo tanto tampoco tenemos que anticipar una reforma migratoria. A día de hoy lo que tenemos claro es que son los republicanos los que tienen el liderazgo en ambas cámaras, son los republicanos los que tienen el liderazgo obviamente también al frente de la administración, y eso no les da ningún tipo de maniobra a los demócratas. A día de hoy yo no pondría la mano en el fuego de que los demócratas van a conseguir darle la vuelta a la situación actual en el Congreso. Perfecto.
Muchísimas gracias, Bricio. De nada. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos desde la sala de focos. Ya volvemos con más contenido. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. En nuestra sección Retratos nos aproximamos a Salvador Salazar Arrué, Salarrué, pero esta vez destacando su obra como pintor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Rememorando sus obras presentadas en la retrospectiva que el Museo de Arte Moderno, Marte, y el Museo de la Palabra y la Imagen nos presentaron en el año 2006, a través de la exposición titulada Salarrué, el último señor de los mares. Que lo disfruten, gracias por habernos acompañado en Focos. Gracias a la alianza de dos museos, el MUPI y Marte, se logró interpretar el trabajo pictórico de Salarrué a través de 65 obras provenientes de diversas colecciones y bajo la curaduría de Ricardo Lindo. Aquella exposición, Salarrué, el último señor de los mares, se presentó en las salas tituladas El Salón del Trono y Mares del Norte y Mares del Sur. En esta histórica exhibición se presentó una nueva visión de la obra de Salvador Salazar Arrué, al aproximarnos de manera diferente a su legado artístico que, según Ricardo Lindo, tenía doble importancia, pues no es solo el de un gran creador, sino también el de un radical innovador. La obra pictórica de Salarrué nos llevó a lo largo y ancho de su mundo, en el que se fusionan de manera sorprendente la palabra y la imagen, y de esa manera nos permite descubrir a un ser humano excepcional en su vida y en su obra. Recordamos que Salarrué inició sus estudios de pintura en 1915 junto a su primo, el caricaturista Toño Salazar, con quien recibió conocimientos básicos de pintura y dibujo en la escuela dirigida por Spiro Rozzolino. Ante el talento que para las artes mostró en su adolescencia, Salarrué recibió una beca para proseguir su aprendizaje en Estados Unidos. Así ingresó a la Escuela de Arte Corcoran en Washington. Así se inició en el mundo artístico, quien, con genialidad, abarcó las diferentes ramas del arte que desarrolló hasta sus últimos días. Sagatara, Salarrué, el último señor de los mares.